Bien, hola a todos. Vamos a ver en el día de hoy la clase de crecimiento bacteriano, que, bueno, corresponde de hoy, y después también vamos a charlar un poquito sobre algunas cosas que me preguntaron que necesitaban, así que los espero después para charlar al respecto. Bien, habíamos charlado en clases anteriores que el tipo de reproducción asexual que tenían las bacterias, fundamentalmente es de crecimiento, perdón, es de fisión binaria, en donde las células crecen mediante la presencia de nutrientes en el medio de cultivo, eh, crecen, duplican su material genético y duplican su contenido de citoplasmático de algunas organelas, como por ejemplo los ribosomas. Recuerden ustedes que sí tienen ribosomas, pero no tienen endomembranas porque son procariotas, y después dividen su citoplasma luego de haber dividido su material genético, generando entonces dos células hijas idénticas. Y habíamos charlado entonces que el ritmo de crecimiento era exponencial, en donde simplemente teníamos una fórmula de cálculo que podíamos, de alguna manera saber cuántos microorganismos hay en un determinado lapso de tiempo, sabiendo inicialmente dos cosas. ¿Cuál es el tiempo de generación? ¿Sí? El número de generaciones que han ocurrido, el número, no el tiempo, y sabiendo cuál es la cantidad de individuos que hemos colocado al inicio, ¿sí? El N0. ¿Recuerdan de esta fórmula que está acá abajo? Que era N a un tiempo definido era igual al N0, o sea, el número de individuos iniciales, por 2 a la N, donde N es el número de generaciones que han ocurrido, ¿sí? Que es algo que es inherente a la población de la bacteria que estamos estudiando. Esto mismo, si nosotros queremos, como K es N sobre T, que habíamos visto anteriormente, ¿sí? El tiempo de generación, G, acá está con K, aplicamos logaritmo y llegamos a esta fórmula, ¿sí? En donde podemos ver la velocidad de crecimiento, número de generaciones en función del tiempo. Este n sobre t es lo mismo que toda esta expresión, que se llega a partir de esta expresión aplicando el logaritmo, ¿sí? A ambos miembros. Por eso dice logaritmo de nt y logaritmo de, después van a ver, perdón, logaritmo de 2 de la potencia, ¿sí? Por t. Igual esto no tiene mucho sentido que nosotros lo veamos, pero simplemente les quiero mostrar a cómo se llega entonces a la ecuación de velocidad de crecimiento de una población bacteriana, que nosotros dijimos que tenía una curva de este tipo, que era exponencial, pero que la podíamos rectificar si utilizábamos logaritmo, ¿sí? Logaritmo de base 10. Bien, y lo más importante de la clase de hoy es estudiar la curva de crecimiento de una población bacteriana, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. El ciclo de crecimiento microbiano en un sistema, dice, cerrado, es un sistema que no está perdiendo ni ganando medio de cultivo por ningún lado, o sea que es un recipiente cerrado en donde yo coloqué un determinado volumen de líquido, que es el medio de cultivo, y agregué una determinada población de bacterias. Ese es un medio cerrado o batch, ¿sí? Eh, y fíjense que es un sistema cerrado de cultivo celular, de volumen fijo, no cambia el volumen. Y entonces vamos a estudiar acá, en este sistema cerrado, la curva de crecimiento. ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se comporta la población bacteriana a lo largo del tiempo? Y encontramos entonces, en este sistema cerrado, que hay 4 fases. La primera fase, que se llama fase lag o de latencia. La segunda fase, que es la fase exponencial o logarítmica, que es la que estábamos analizando en las clases anteriores, que dijimos que era exponencial. La fase estacionaria y la última fase, que es la fase de muerte. Y vamos a ver que son importantes conocer estas fases de la curva de crecimiento porque justamente nosotros vamos a hacer uso de estas fases para dar al paciente antibióticos, por ejemplo, y estos van a ser utilizados en una fase particular de la curva de crecimiento, o la vamos a utilizar en el laboratorio para para generar métodos de esterilización, mediante entonces la curva, vamos a ver entonces de esta curva de crecimiento la fase solamente de muerte, ¿sí? Entonces, son como partes que van a ser útiles al momento del diagnóstico, seguimiento o eh, al momento de preparación de distintos
materiales de utilización en el laboratorio de microbiología. Así es como se ve entonces una curva de crecimiento normal de una población bacteriana. Fíjense que es el logaritmo del número de bacterias en función del tiempo, y acá vemos las 4 fases que dijimos anteriormente. Fíjense que la primera parte tenemos la fase inicial, que es la fase lag, después tenemos la fase de crecimiento exponencial, la fase de latencia, la fase estacionaria, y después tenemos la fase de muerte o declinación de la población bacteriana. Fíjense entonces que la fase de muerte y la fase exponencial, ambas son, valga la redundancia, exponenciales, ¿sí? Mueren con casi la misma tasa de velocidad, ¿sí? Con la que crecieron inicialmente. Igual esto va a depender mucho de las condiciones del medio. Ahora lo vamos a ver en un ratito cuando analicemos parte por parte. Hablemos entonces de un cultivo en batch. La fase la primera fase, si ustedes recuerdan, de la curva de crecimiento. Es un periodo de adaptación de las células al nuevo entorno o medio de cultivo, ¿sí? O sea, es como que la célula bacteriana empieza a ver qué cosas puede utilizar del medio de cultivo nuevo al cual nosotros le estamos colocando. Tomo una bacteria que estaba en un medio de cultivo X y ahora lo coloco en un medio de cultivo Y, ¿sí? Que tiene los nutrientes necesarios para crecer, obviamente, ¿no? Y entonces esa bacteria tiene que empezar a ver cuáles fuentes de carbono tiene, cuáles fuentes de nitrógeno tiene para empezar a utilizar. Entonces, en función de eso, la célula no está creciendo de forma exponencial, porque empieza a ver el entorno nutricional que tiene, ¿sí? Se empieza a adaptar a las nuevas condiciones para el crecimiento. Esa tasa, ese periodo, digamos, se llama periodo lag o de latencia o de adaptación, en realidad, ¿sí? Entonces dijimos que es un periodo de adaptación de la célula al nuevo entorno, al nuevo medio de cultivo, o condiciones de cultivo, aerobiosis, anaerobiosis, ¿sí? Con más o menos temperatura, ¿sí? Bien. La duración es variable, puede variar, puede durar varios, o sea, nosotros hablamos de tiempo, pero pueden ser minutos, segundos, horas, días, años, depende de la población bacteriana y del tiempo de generación que tiene esta bacteria, ¿sí? Hay bacterias que crecen muy rápido, como la mayoría de las bacterias que aislamos de materiales biológicos, pero hay otras bacterias que crecen muy lento, que tienen un tiempo de generación muy lento. Entonces, por eso es variable este tiempo lag también. La síntesis, bueno, tendrá entonces que ver con síntesis de nuevas enzimas y actividad metabólica alta, leve incremento de la masa y volumen de células, por eso crece lentamente, ¿sí? O no crece nada, pero no aumento del número de células, ¿sí? O sea, crece la masa, el tamaño, pero no crece la población celular, o crece muy lento. Prolongado por bajo inóculo bacteriano, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando coloco pocas células, bueno, este tiempo lag se puede prolongar un poco, por pobres condiciones del inóculo, es decir, si es un inóculo viejo, ¿sí? Si son células viejas o no, bueno, esto tiene que ver con el alto porcentaje de células muertas, por la edad del inóculo, como dijimos recién, o por medio pobre en algunos nutrientes que la célula venía utilizando en medios nutricionales anteriores. La fase lag múltiple, el crecimiento es diauxico, que es más de una fuente, cuando tiene más de una fuente de carbono que puede utilizar entonces esta bacteria, entonces puede crecer, puede tardar un poquito menos la bacteria en el crecimiento en cuanto a esta fase lag, ¿sí? Si puede utilizar más de una fuente de carbono, entonces es mejor para la bacteria. Volvamos a la curva de crecimiento y entonces vemos acá que la fase lag es esta que estamos teniendo acá inicialmente, que es esta que vamos a ver acá en la curva que vamos a ir colocando o que va a ir creciendo a lo largo de las diapositivas. La fase exponencial, pasada entonces esta fase lag, tenemos la fase de crecimiento exponencial,
Mierda. Homero. Ándate para allá, te dije. Bien, continuamos. La fase exponencial, entonces, las células se adaptan al nuevo entorno, se adaptaron ya al nuevo, el nuevo entorno, por eso es adaptadas al nuevo entorno, se multiplican rápidamente de forma exponencial, es un crecimiento balanceado en todos los componentes celulares. El crecimiento celular es independiente de la concentración de nutrientes, porque siempre está en exceso la concentración de nutrientes, y hay mayor, esto es importante, hay mayor sensibilidad a radiaciones y antibióticos. Y por eso entonces nosotros agarramos a la bacteria en este estadio de curva de crecimiento exponencial. ¿Por qué los antibióticos hacen daño en este estadio de la curva de crecimiento? Y porque la célula está creciendo, necesita sintetizar pared celular, necesita sintetizar proteínas, necesita sintetizar enzimas, muchas cosas que van a utilizar, ¿sí? Porque tiene una alta tasa de crecimiento, el crecimiento exponencial. Por lo tanto, yo puedo atacar de manera efectiva con un tratamiento en esta zona, ¿sí? de la curva de crecimiento. Y esta sería la fase lag o exponencial que se ve acá en la fase, la fase logarítmica, o exponencial, que se adosa a la fase de latencia o lag, ¿sí? Seguimos, y si continuamos en esta curva de crecimiento, vemos la fase de desaceleración. Esta perra me tiene odio. ¡Pisa! ¡Sí, la boca! Sí. Tenemos una fase de desaceleración. Es una fase muy corta, en donde el crecimiento se desacelera. Fíjense que dice que, entonces quiere decir que ya no hay crecimiento exponencial, sino que es crecimiento más lento. Es difícil de observar muchas veces. ¿Y a qué se debe? Bueno, a la depresión de uno o varios nutrientes esenciales en el medio, porque se empiezan a agotar, porque recuerden, venimos de una fase de crecimiento exponencial. Entonces, los nutrientes se empiezan a agotar, y entonces se empieza a frenar, si ustedes quieren pensarlo así, la tasa de crecimiento exponencial. Se hace más lento este crecimiento exponencial. Hay acumulación de derivados tóxicos, por ejemplo, ácidos y fermentación, ácidos y productos de fermentación, por ejemplo, ácido láctico o etanol, ¿sí? Si hay fermentación alcohólica. Hay periodos de crecimiento desbalanceado, o sea, reestructuramiento intracelular para incrementar la probabilidad de supervivencia. La célula se empieza a reestructurar en cuanto a qué nutrientes va a utilizar, si puede utilizar algún otro nutriente que se encuentra en el medio porque ya uno se ha agotado, y ve la posibilidad entonces de persistir, de permanecer en el medio que se está tornando un poco hostil porque está faltando nutrientes. No solamente está faltando nutrientes, sino que se están acumulando productos de desecho, ¿sí? Entonces se dice que en este punto la tasa de crecimiento se iguala a la tasa de muerte. Por lo tanto, vamos a ver que la curva no crece. Fíjense que tenemos... después llegamos entonces a... después de que estamos en esta fase de desaceleración, llegamos entonces a lo que yo les decía, la fase estacionaria, en donde la velocidad de crecimiento se iguala a la velocidad de muerte. ¿Por qué? Porque se acumulan estos productos tóxicos por un lado, y por otro lado porque están disminuyendo el contenido de nutrientes que tiene el medio de cultivo, ¿sí? Fíjense que son esas dos causas: depresión de nutrientes,
y acumulación de productos de desecho y metabolitos secundarios. Que muchas veces estos metabolitos secundarios son de utilidad para la industria y uno los quiere rescatar del medio de cultivo. ¿Sí? Después vamos a ver en un ratito que hay una forma de hacer esto. Como les decía, en la fase estacionaria, entonces, la tasa de crecimiento es igual a la tasa de muerte, no hay crecimiento neto de la población, hay un número constante, las células pueden mantenerse activas y la producción de metabolitos secundarios también, aunque va a ir disminuyendo la tasa de generación de estos metabolitos. Fíjense que tenemos acá metabolitos primarios asociados al crecimiento, como por ejemplo etanol, en la levadura como Saccharomyces cerevisiae, o metabolitos secundarios no asociados al crecimiento, como antibióticos o algunos pigmentos. ¿Sí? En función de eso, entonces tenemos la fase lag inicial, la fase exponencial, la fase de desaceleración, que sería esta parte, y la fase estacionaria, que dijimos que, fíjense, el número de individuos no crece, porque la tasa de crecimiento es igual a la tasa de muerte, lo habíamos dicho anteriormente. Y la última fase es la fase de muerte, en donde lo principal es, también, hay estas dos cosas, hay mucha sustancia de desecho que se acumuló y que se torna tóxico para las bacterias, y por otro lado ya no hay nutrientes. Entonces, la tasa de muerte es superior a la tasa de crecimiento, y entonces nuevamente se ve como una disminución. Ahora se empieza a ver una disminución de la cantidad de individuos a lo largo del tiempo. Un recuento disminuido de individuos, ¿sí? Entonces, el número de células muriendo es mucho mayor que el número de células que pueden multiplicarse. Entonces, hay un crecimiento neto de tipo negativo, es decir, de muerte más de crecimiento, y hay una caída de la curva de crecimiento. Y es esa la fase de muerte que vemos acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en un cultivo continuo? Si en un cultivo continuo tenemos, por ejemplo, un recipiente cerrado que tiene un líquido un medio de cultivo, donde está el inóculo bacteriano creciendo, pero que constantemente se va eliminando medio de cultivo pobre, ¿sí? Medio de cultivo que ya ha sido utilizado por las bacterias, en donde ¿qué encontramos? Encontramos particularmente muchos metabolitos que son generalmente útiles para la industria, ¿no? A partir de este cultivo de crecimiento bacteriano. Y por arriba constantemente se le está dando medio fresco, ¿sí? Nuevo, ¿está bien? A la bacteria. Entonces la bacteria siempre va a estar creciendo en un continuo crecimiento exponencial. Nunca va a llegar a una fase de latencia, una fase estacionaria y mucho menos una fase de muerte. Porque ni los productos metabólicos se van a acumular porque yo lo estoy retirando, ni tampoco va a hacer falta sustancias nutritivas. ¿Por qué? Porque constantemente, al estar retirando medio de cultivo viejo, le estoy incorporando medio de cultivo nuevo con todos los requerimientos nutricionales que la célula necesita para permanecer, para constantemente seguir creciendo. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver como una fase lag, si quieren ustedes, y después una fase de crecimiento exponencial constante. ¿Sí? Siempre y cuando yo siga retirando medio viejo y siga incorporando por arriba medio de cultivo fresco. Bueno, ¿cuáles son los métodos que nosotros vamos a estudiar para evaluar entonces esta curva de crecimiento? Tenemos de dos tipos, para evaluar el número de individuos o para evaluar la masa, ¿sí?, de individuos que está creciendo. Para evaluar el número tenemos recuento en cámara, como hacer un recuento para leucocitos, por ejemplo, recuento en placa, que es uno que vamos a estudiar, filtración y número más probable, que es algo estadístico, probabilístico, por eso es más probable. Y los de masa tenemos biomasas, que son métodos indirectos, porque no contamos directamente cuántos elementos cuántas células están presentes. Tenemos la biomasa, podemos estudiar los productos metabólicos, o podemos tener métodos turbidimétricos, donde vamos a medir la turbidez de la solución. Y vamos a decir, a mayor turbidez, eso se relaciona con mayor cantidad de individuos presentes en la muestra, ¿sí? O en el líquido, o en el medio de cultivo. ¿Sí? Bueno, el recuento en cámara
es un recuento parecido a lo que nosotros hacíamos en la cámara de Neubauer. Lo que vamos a colocar es una alícuota de medio de cultivo y vamos a contar cuántos individuos hay en la cámara, ¿sí? Y después, bueno, vamos a aplicar una fórmula, no nos interesa mucho esto porque no lo hacemos. Aplicando una fórmula, fíjense, lo que nosotros vamos a llegar es a encontrar el número de individuos, de células por milímetro cúbico que están presentes en el medio de cultivo, ¿sí? Resulta que, como dice ahí, la examinación directa al microscopio, usando cámaras especiales, como el ejemplo que nosotros ya conocemos, la cámara de Neubauer, y se pueden utilizar contadores automatizados que son, por ejemplo, los citómetros, citometría de flujo, que lo van a ver más adelante en una aplicación cuando vean hematología. El método de crecimiento de viables, y se llama viables porque para que yo pueda utilizar este método, las bacterias tienen que estar vivas. Si no están vivas, no se puede usar este método. Ahora vamos a ver en qué consiste. Y se llama recuento de viables en placa. Lo que vamos a hacer nosotros es tener un inóculo, que es este tubo de ensayo, que vamos a colocar, fíjense, en una placa, en placas de Petri. Vamos a sembrar el inóculo en placas de Petri. La siembra se puede hacer en la superficie o se puede hacer en todo el volumen de líquido. Ahora vamos a ver cómo es cada uno. Fíjense, colocamos primero, en este caso, si vemos por volcado, colocamos el inóculo y después le agregamos el medio de cultivo y homogenizamos. ¿Ven? Se agrega un mayor volumen, fíjense, de 1 hasta 0,1 mililitro. Y acá lo que vamos a hacer es colocar primero el medio de cultivo, que es este amarillo, y después colocamos un volumen pequeño de inóculo y esparcimos por toda la placa, mediante esta especie de rastrillito que tenemos ahí, ¿sí? Luego, haya hecho uno u otro método, lo que vamos a hacer es incubar a cierta temperatura en un cierto tiempo, y después vamos a contar cuántas unidades formadoras de colonias se ven, ¿sí?, en las plaquitas, por un método o por el otro método, ¿sí? Si hacemos la siembra por volcado o por diseminación. Fíjense cómo se ve la colonia acá, ¿sí? Arriba, superficial. Y acá la colonia puede estar en cualquier lugar del medio de cultivo, tanto arriba como en el medio o como abajo. Porque fíjense que la colonia puede crecer en todo el espesor del medio de cultivo, ¿sí? Vayamos un poquito más en el detalle. Fíjense, acá tenemos los dos métodos, por volcado y por diseminación. Fíjense acá cómo tenemos el rastrillito este que yo les decía para homogeneizar bien la superficie del medio de cultivo, que previamente estuvo seco ya, ¿no? Y después lo incubamos y tenemos las unidades formadoras de colonia que yo les conté en el video anterior. ¿Ven que es lo mismo acá? Primero colocamos la muestra, después colocamos el medio, homogenizamos, dejamos que se incube y vemos las unidades formadoras de colonia, tanto en uno como en otro. Para esto, no es tan sencillo, lo que hay que hacer son diluciones, ¿sí? Entonces, a partir del inóculo que yo quiero estudiar cuántos microorganismos están presentes, lo que yo voy a hacer son diluciones seriadas, ¿sí? En donde, fíjense, que en un medio de cultivo líquido, que realmente es el mismo que el que teníamos en el inóculo, vamos a agregar 1 mililitro, por ejemplo, a 9 mililitros, 1 mililitro del inóculo, una dilución 1 en 10. De acá vamos a sacar 1 mililitro y le vamos a agregar a 9 mililitros de otro medio de cultivo, igual, ¿no? Todos tienen el mismo medio de cultivo. Le agregamos, a este le sacamos y decimos una dilución 1 en 100. Después 1 en 1000 y así sucesivamente. ¿Lo ven? Las diluciones seriadas. Hay que practicar diluciones. ¿Estamos? Vamos haciendo diluciones seriadas. Entonces, desde acá hasta acá, la cantidad de microorganismos disminuye. Acá tenemos mucho microorganismo, 1 en 10, y acá tenemos muy pocos microorganismos. De cada uno de estos tubos vamos a sembrar, con cualquiera de los dos métodos que vimos anteriormente, en la superficie o por volcado, 2 placas, ¿sí? De este tubo, 2 placas, de este tubo, 2 placas, por duplicado siempre. Es conveniente hacer por duplicado esto. Lo vamos a dejar entonces en la estufa, en ciertas condiciones de temperatura
y en un determinado tiempo, esto tiene que estar bien estandarizado, y luego vamos a sacar, y vamos a mirar, vamos a buscar aquellas colonias, aquellas placas en donde se puedan ver bien los puntitos, las unidades formadoras de colonia. ¿Qué placas vamos a elegir? No vamos a elegir estas que no tienen nada, ni estas que tienen muy poco, porque hay poca sensibilidad acá, ni vamos a elegir estas que tienen mucho, porque es muy dificultoso después para el ojo humano poder contar fácilmente todas las unidades formadoras de colonia. Vamos a elegir placas intermedias en donde sea fácil contar las unidades formadoras de colonia. Por ejemplo, acá se eligió esta placa, que tiene 159 puntitos u unidades formadoras de colonia, ¿sí? Entonces tomo esta placa, cuento y digo, bueno, tengo 159. Cuento la otra placa de la misma dilución y también tengo 159. Hago el promedio, me queda en este caso 159, y para saber cuántos microorganismos teníamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la muestra inicial, ¿sí? Para llevar esto a la muestra inicial, tengo que multiplicarlo por la inversa de la dilución, ¿sí? Si esta dilución era justo 1 en 1000, lo multiplicó por 1000, la inversa de la dilución. Y ahí obtengo la cantidad de microorganismos que estaban presentes en el inóculo al momento de hacer el recuento de viables en placa, ¿sí? O sea, ese es el método. Tienen que entenderlo bien, ¿sí? Sobre todo el tema de las diluciones y cómo llegar al valor luego de tener el, el resultado de la placa. Acá tenemos un método que es el método por filtración, en donde lo que hay que hacer simplemente, esto es un Kitasato, que es como un Erlenmeyer con una salida que va conectado a un vacío, ¿sí? Esto lo que hace es que el líquido constantemente vaya circulando y no se detenga acá, o sea, para que aumente la velocidad de la filtración en realidad. Este es un embudo de filtración que tiene una membrana con poros, ¿sí? Poros muy pequeñitos capaces de retener a las bacterias, ¿sí? Entonces yo voy a hacer pasar un determinado volumen de líquido, que está bien suspendido inicialmente de las bacterias del inóculo, y cuando pasó todo ese volumen de líquido al Kitasato, voy a tomar la membranita del filtro y lo voy a depositar en una placa de Petri con un medio de cultivo adecuado, en donde luego de la incubación voy a ver nuevamente las unidades formadoras de colonia y las voy a contar, ¿sí? Las voy a contar y las voy a remitir a ese volumen de líquido que yo utilicé para que pase. Entonces, por ejemplo, si pasaron 100 mililitros de medio de cultivo y obtuve 10 colonias una vez que puse a incubar esa lámina, esa membranita del filtro en la placa de Petri, entonces estas 10 colonias van a ser 10 colonias en 100 mililitros, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir ¿cuántas colonias por mililitro? Bueno, hago una regla de 3 simple y listo. Sí serán 0,1 colonias por mililitro, ¿sí? O 0,1 microorganismo por mililitro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo es esto? Bien, el otro método que yo les contaba era el método del número más probable que yo les había dicho, que es un método netamente estadístico, que también se utiliza mucho, sobre todo en la industria alimenticia o en la industria medicamentosa también, para generar fármacos. Estos se utilizan para controles de agua, controles de materia prima, que se van a utilizar tanto en alimentos como en fármacos que se van a sintetizar, ¿sí? Entonces se hacen estos controles. Bueno, es una técnica de estimación estadística, se utilizan muestras diluidas, y fíjense que es bastante imprecisa. ¿Qué se hace? Se tienen medios de cultivo, ¿sí? Del mismo medio de cultivo que está acostumbrado el microorganismo, obviamente, y se hacen diluciones seriadas como les dije anteriormente, 1 mililitro, 1 mililitro. Fíjense, este es el puro, este es una dilución 1 en 10, y esta es una dilución 1 en 100, ¿sí? Y se van a sembrar, fíjense, inóculos, fíjense, vamos a tomar, por ejemplo, 1 mililitro y vamos a colocar a 5 tubos. De esta dilución también, 1 mililitro en cada tubo, 5 tubos. De esta dilución también, 1 mililitro en cada tubo, 5 tubos, ¿sí? Estos tubos tienen un medio de cultivo adecuado y un indicador.
ese indicador de pH cumple las mismas funciones que yo les contaba para los medios de cultivo selectivos y diferenciales. ¿Qué pasa? Si la célula crece en ese medio de cultivo, acidifica el medio de cultivo porque consume ciertos nutrientes y los productos de desechos hacen cambiar el pH del medio. Si yo tengo un indicador de pH en el medio de cultivo, bueno, el indicador va a cambiar de color si es que la población bacteriana ha crecido, como consecuencia de que los metabolitos bacterianos salieron al líquido, al medio de cultivo, se encontraron con el indicador de pH y entonces hicieron virar el indicador. Fíjense, en la primera dilución, en el inóculo puro, fíjense, es obvio que tiene que haber mayor cantidad de tubos positivos que negativos. En el segundo, fíjense, en la primera dilución solamente crecieron en dos tubos, en estos tubos no hay cambio de color. Y en el último, en la dilución 1 en 100, fíjense, un solo tubo y los otros no cambiaron de color. Esto quiere decir que en estos tubos no hay crecimiento, en este sí, en estos tubos hay y en estos no. ¿Sí? Entonces, a partir de estos valores, 4, 2 y 1, vamos a ir a una tabla que nos va a ayudar a pensar en cuántos microorganismos por unidad de volumen pueden estar presentes en el inóculo inicial. ¿Sí? Fíjense, vamos acá, esta tabla, el número más probable, fíjense acá, y acá tenemos los límites, ¿no? Fíjense, acá tenemos es el número de microorganismos por 100 mililitros, y fíjense, si tenemos esta mezcla de números 4, 2 y 1 que vimos anteriormente, 4, 2 y 1, entonces nos va este numerito, 26 individuos por 100 milímetros cúbicos es lo que tendría entonces el inóculo inicial. 26 microorganismos cada 100 mililitros de inóculo. ¿Sí? Es algo estadístico, solamente, fíjense. ¿Sí? Pero tenemos que buscar la combinación que previamente nos dan los tubos positivos. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Bueno, si hablamos de métodos indirectos, el método más importante que nosotros vamos a ver es el turbidimétrico. Turbidimetría tiene que ver entonces con el grado de dispersión que tiene el haz de luz que incide sobre una muestra como consecuencia de las partículas que están en suspensión. ¿Sí? A mayor cantidad de partículas en suspensión, mayor dispersión, ¿sí? Mayor turbidez de la solución. Entonces relacionamos la turbidez de la solución con el aumento del número de individuos en el líquido, en un determinado volumen de líquido. ¿Sí? Entonces esto, el turbidímetro o el aparato espectrofotómetro que vamos a utilizar, tiene que ver con un haz de luz que va a atravesar la muestra que vamos a colocar en un tubo y después va a tener un detector. ¿Sí? A ver cuánta luz le llega al detector de la que yo estoy haciendo incidir en la muestra. Cuando hay mucha turbidez, menos luz le va a llegar al detector. ¿Sí? Y cuando no hay turbidez, toda la luz que incide en la muestra pasa a la muestra y llega al detector. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? A mayor cantidad de individuos en la mezcla, en la muestra, mayor turbidez y por lo tanto entonces menos luz le llega al detector. Entonces acá vemos una muestra turbia, ¿sí? En donde ya ha crecido una población bacteriana, y una muestra que no está turbia, en donde ustedes ven que es un líquido bien transparente, que es el medio de cultivo sin inocular inicialmente. Y este es el espectrofotómetro que se utiliza para medir entonces la turbidez. Bueno, la curva de crecimiento de viables versus de totales. Una cosa es hablar de viables, y cuando hablamos de viables hablamos de individuos que están vivos, y otra cosa es de individuos totales. Por ejemplo, un método de recuento en cámara, yo voy a contar los individuos estén vivos o estén muertos, ¿sí? Mientras que en un recuento en placa yo voy a contar solamente los individuos que están vivos, porque tienen que crecer, tienen que reproducirse para generar las unidades formadoras de colonia. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Muchas veces los individuos, los microorganismos que están muertos se lisan, ¿sí? Se destruyen, entonces también
se dificulta muchas veces el recuento en placa, el recuento en cámara de totales, porque si pasa mucho tiempo, los microorganismos muertos también se destruyen, se lisan, y yo voy a ver menos cantidad de bacterias en la cámara. Entonces tengan en cuenta eso. Los métodos turbidimétricos, ¿sí?, también lo mismo, ¿sí? Si es que yo tengo una población bacteriana que murió, ¿sí?, muchas veces la curva de muerte no se va a ver, porque va a persistir la turbidez, ¿sí?, y no se va a empezar a disminuir la turbidez, porque las células han muerto. Salvo que a lo largo del tiempo las bacterias empiezan a alisarse, y entonces la turbidez vuelve a desaparecer. Entonces cae la curva. Bien, entonces esto es lo que se ve acá, ¿sí? La curva de crecimiento en la fase lag, exponencial, de desaceleración, de latencia, ¿no?, sino de estacionaria, y la curva de muerte. La otra parte, la última, la detección de los productos celulares, se pueden ver. Entonces, porque eso es aplicación industrial, sobre todo. Se pueden obtener productos ácidos, en el caso de la fermentación, la producción de gases o la producción de ATP. Se puede estudiar cualquiera de estos. Y estos son métodos indirectos. ¿Por qué? Porque se asocia la producción de estas cosas con el crecimiento bacteriano, de alguna manera, ¿sí? Entonces, sí que hay más ácido láctico, hay más población bacteriana. De esa manera se asocia. ¿Sí? Entonces acá tenemos un resumen de lo que serían las estimaciones del crecimiento bacteriano y sus aplicaciones. El recuento en microscopio, fíjense, expresión del crecimiento, número de bacterias por mililitros, la aplicación en el control de calidad de vacunas, en leches, etc. Fíjense lo importante de estos métodos, que nosotros los estamos viendo muy por arriba. Son métodos que tienen, que están bien estandarizados, ¿sí? Porque van a definir entonces si es que ciertas cosas se pueden utilizar o no para el consumo o para la utilización para la manufactura de cosas, de distintos medicamentos o de distintos productos que van a ser utilizados tanto en la atención médica como en la alimentación. Recuento en placa, ¿sí? Número de UFC, número de colonias, unidades formadoras de colonia, por mililitro por gramo, dependiendo de cómo es la muestra, si es sólido o líquida. Y fíjense que se utiliza para control de calidad de vacunas, alimentos, medicamentos, etc. Estandarización de cultivos, cuantificación de poblaciones en agua, en suelos, etc., para estudio de aguas, ¿sí? Turbidimetría, fíjense que se expresa en unidades de absorbancia, de mayor absorbancia, menor turbidez, estimación de la masa de bacteria en medios líquidos y suspensiones, ensayos microbiológicos de factores de crecimiento y antimicrobianos, para ver entonces si los antimicrobianos hacen efecto, ¿sí?, en las bacterias. Muy bien. ¿Cuáles son los factores, entonces ya vamos terminando, que afectan a la curva de crecimiento? Las que disminuyen, los ambientales o biofísicos, la temperatura, el pH, el oxígeno molecular, la disponibilidad o no de agua, y los que aumentan, los nutricionales, medios de cultivo, los nutrientes y la presencia o ausencia de factores de crecimiento. Todo esto entonces va a condicionar la curva de crecimiento. Por eso, cuando vaya a estudiar una bacteria, una curva de crecimiento, tiene que haber una bacteria definida, un medio de cultivo definido, una temperatura, unas condiciones de incubación definida, porque todas estas variables van a cambiar, ¿sí?, la curva de crecimiento de la bacteria, de la misma bacteria, ¿sí?, porque las condicionan, ya sean positiva o negativamente, una determinada concentración de oxígeno, un determinado pH, ¿sí?, porque son cosas que van a condicionar al crecimiento de la bacteria, por lo tanto, van a poder cambiar o no la curva de crecimiento, ¿sí? Bien, esto ya lo habíamos dicho, así que no nos vamos a quedar a volver a repetir. Y hasta acá, entonces, llegamos con la primera clase de esto. La clase que viene vamos a hablar sobre metabolismo bacteriano. Bueno, la clase que viene es el parcial, en realidad no vamos a hablar de nada. Pero hasta acá va a llegar entonces lo del parcial, ¿sí?, hasta esta clase de hoy.